coptos constituyen uno de los grupos etnorreligiosos principales en Egipto y la mayor comunidad cristiana en el Medio Oriente, así como la minoría religiosa más grande de la región, lo que representa alrededor del 10% de la población egipcia. Asimismo, los miembros de la actual Iglesia copta consideran que muchos de sus ascendientes fueron constructores de las pirámides. En este sentido, sus antepasados más cercanos se convirtieron al cristianismo en el año 42 después de Cristo y conservaron su religión a pesar de la conquista musulmana de Egipto 600 años más tarde. Desde entonces, los coptos han sido objeto de discriminación y diversas persecuciones religiosas, además de ser el blanco de ataques de grupos militantes extremistas islámicos. Pero ¿dónde nace la palabra copto? ¿Quiénes eran y quiénes son los coptos? ¿Qué vinculación existe entre la lengua del antiguo Egipto y la lengua copta? ¿Qué visión existe de Jesús desde la óptica del cristianismo copto? ¿Existe alguna relación entre la religión egipcia y la copta? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Alberto Jesús Quevedo, doctor en Egiptología y Estudios Copto, profesor de lengua egipcia y copta del Máster Oficial de Egiptología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Don Alberto, doctor Quevedo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Qué placer estudiar copto, qué placer estudiar egiptología, etcétera, etcétera, ¿no? Qué impresionante estudiar ese tipo de manuales, lenguas muertas, la propia historia, ¿no? Qué interesante, doctor. ¿Habrá usted disfrutado mucho en su carrera? Sí, la verdad es que es muy interesante el tema, especialmente desde el punto de vista de la lengua, porque como veremos es el vínculo que queda exactamente entre lo que es la civilización antigua egipcia y el mundo cultural copto, incluso en la actualidad también. Entonces esa ligazón, ese hilo conductor que tenemos en la actualidad, tenue, pero realmente ahí está ese vínculo, pues de algún modo nos transporta hasta la época de las pirámides. Bueno, el pueblo copto es originario, quiero entender, del Valle del Nilo y de Etiopía, pero ¿dónde nace la palabra copto en sí? Bueno, el tema de la palabra copto, etimológicamente, ellos a sí mismos nunca se llamaron coptos. Ellos se llamaban, en la traducción, hombres de la Tierra Negra, es decir, hombres de Egipto. El término copto proviene de una palabra árabe, cuando, muy bien has comentado, invadieron los árabes Egipto entre los años 640 y 642. A la población que vieron allí, que ya estaba cristalizada al 100%, los llamaron de una manera que ya los habían llamado los griegos a su vez por el mismo nombre. Es decir, los árabes le dan el nombre a la gente que va allí en el Valle del Nilo de Kipet o Kifet. De ese término, Kipet, que a su mismo tiempo deriva del griego aegyptios, que significa hombre de la tierra de Egipto, que le habían dado los griegos, como comenté, cuando llegaron al Valle del Nilo, pues proviene la palabra copto. Los exploradores e investigadores europeos que a partir del siglo XV-XVI van a Egipto también comprobaron cómo los árabes seguían llamando a esa minoría que había todavía, sobre todo de nivel religioso, porque ya prácticamente todo el país estaba islamizado en manos de los árabes. Ven ese término que designan a esas personas, Kipet o Kifet, y de ahí pues deriva a los términos en las lenguas occidentales, pues copte, cofte, copte, y al final pues hasta nuestra palabra copto. Si observamos, pues nos quedan las tres consonantes, que son la C, la P y la T, de Kipet, y pues curiosamente de ahí viene la etimología del término copto. Llamados egipcia, el nombre de Kime era Kime, debido a que los griegos, admirados por el templo menfita de Qutaqtak, ¿no? Sí, Qutqapetaj, sí, realmente, sí, el término, cuando llegan los griegos a tierras egipcias, ya a partir del siglo V, VI antes de Cristo, establecen una serie de colonias en Elefantina, Naucratis. Pues bueno, curiosamente había un templo en la ciudad de Menfis, una gran ciudad en esa época, en el Bajo Egipto. Había un templo dedicado a la divinidad de Petaj, y se llamaba Qutqapetaj, algo así como la casa del Ka, del espíritu de Ta. Y con la evolución fonética de ese término
derivó la palabra aegiptios, pero aegiptios como gentilicio, ¿eh? Entonces nombraron a toda la gente que había allí, que eran egipcios, entonces ya de la época última faraónica, los designan con ese nombre, aegiptios, y los egipcios nunca, evidentemente no se llamaban así, también se llamaban hombres de la Tierra Negra, hombres de la Tierra Fértil del Limo, del Valle del Nilo. Pues de ese mismo término fue el que adoptaron los árabes cuando a su vez también llegaron a Egipto en el siglo VII. Todo fue curiosidades de la etimología. O sea que los egipcios son coptos. Efectivamente, tanto el término egipcio como el término copto, la raíz efectivamente es la misma, sí. Ya tenemos un vínculo. Ya tenemos un vínculo. El etimológico. También se les llamaba, doctor, o a sí mismos, ¿no? Ellos, Enremenkeme, ¿no? Efectivamente, Enremenkeme significa literalmente en es los, rem, hombres, keme. Keme es negro, la Tierra Negra, los hombres de la Tierra Negra. Es como si ellos mismos se designaban, efectivamente. Enremenkeme. Exactamente, Enremenkeme o Enremenkeme. ¿Así sonaría el egipcio? Más o menos sí, sonaría así. ¿O el copto? En copto sabemos cómo suena. Luego hablaremos un poquito de esto, pero en copto podemos ver casi fonéticamente cómo puede sonar. En copto sonaría Enremenkeme. Y en egipcio sonaría algo así como Enremkemet. Aproximadamente, es una construcción fonética. Está bien. Bueno, doctor Alberto, por favor, ¿y quiénes eran? ¿Y quiénes son los coptos exactamente? ¿Son los descendientes directos entonces de los antiguos egipcios? ¿Lo podemos dejar ahí? Sí, en puridad realmente sí que son descendientes étnicos de los antiguos egipcios, incluso los rasgos fenotípicos son prácticamente los mismos. Es un pueblo que se ha contaminado muy poquito con el pueblo árabe, por lo tanto, hoy incluso en la actualidad también mantienen los rasgos de los antiguos egipcios faraónicos. Estamos hablando de una cultura de hace 4.000 años y hoy cuando observamos a la comunidad copta, especialmente de Egipto, podemos sin problema identificar a un egipcio antiguo, sí. Nuestro invitado, hay que decir que es el máximo especialista español en lengua copta. Está al frente del único máster universitario de egiptología y estudios coptos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Traduce textos originales coptos nunca antes publicados para la Biblioteca de Autores Cristianos. Por lo tanto, es un honor y un lujazo esta noche tener a don Alberto Jesús Quevedo, doctor en egiptología, esta noche aquí en Luces a la Oscuridad. Doctor Alberto, por favor, ¿podemos decir que la lengua copta es la lengua que se habla cuando se construyeron las pirámides? Y si es así, ¿qué vinculación existe entre la lengua egipcia y la copta entonces? Sí, podemos decir efectivamente que la lengua que hablaban los coptos es exactamente la misma lengua que hablaban los constructores de las pirámides, pero con una evolución lógica de unos 3.000 años, más o menos. Es también curioso porque hoy en día esa misma lengua, la lengua copta, que era muy dialectal también, como seguramente también era la lengua egipcia antigua de los faraones, hoy en día se ha preservado, pero ya como lengua muerta, en lo que es la liturgia de toda la iglesia copta. Se conservan los textos auténticos, litúrgicos y también de tipo bíblico, en un dialecto que se llama boaídico, que significa dialecto del norte. Y pues hoy en día cuando asistimos a una representación religiosa en una iglesia del Cairo, por ejemplo, de todo Egipto, y escuchamos hablar en esa lengua copta, en ese dialecto boárico, podemos casi estar escuchando la misma lengua que hablaban los faraones. Lógicamente, igual que pasa también con nuestras lenguas románicas, sin ir más lejos, pues en poco menos de 2 siglos también ha habido una evolución lógica que tienen todas las lenguas. Entonces, si le parece, hago un pequeño apunte sobre estas fases de las lenguas. Sí. Empezamos en la primera época, la época de las pirámides, corresponde a lo que se conoce con el nombre de Reino Antiguo. Ahí se hablaba una lengua que los egiptólogos denominamos egipcio antiguo. Con el paso del tiempo, esa lengua fue evolucionando a lo que se llama el egipcio clásico o egipcio medio, hablado en época del Reino Medio, son las dinastías 12-17 aproximadamente. Uh-huh. Eso evoluciona luego en el Reino Nuevo. El Reino Nuevo es la época de los grandes faraones, tipo Ramsés, Tutmosis III, Amenophis II. Evoluciona en otra lengua que se denomina con el término neoegipcio, una lengua un poquito más evolucionada. Va pasando lo que llamamos los filólogos de lengua sintética a lengua analítica, y al final ya de la época egipcia, aproximadamente el siglo VIII, VII a.C., vuelve a evolucionar la lengua en otra que se conoce con el nombre de demótico. Es una lengua mucho más evolucionada,
pero en donde aún se rastrea prácticamente todos los rasgos específicos que tenía la lengua antigua. Los coptos, lógicamente, pertenecen también a esta última época de la antigua civilización egipcia, donde ya estaba prácticamente todo el país dominado por los griegos. Como sabemos, a partir del año 320, el sucesor de Alejandro, Ptolomeo, pues de alguna manera heleniza también todo el Egipto. Y los coptos, pues bueno, que seguían hablando allí, que empiezan a conocer también el griego, que se les impone sobre todo a nivel administrativo, y convive con su lengua egipcia en un nivel de diglosia. Esta lengua que hablaban es prácticamente ese demótico último o ese neoegipcio vulgar, porque es una lengua hablada, y la que luego pasa posteriormente, con la evolución del tiempo, a los escritos coptos, de tal manera que esa lengua que vemos reflejada en los escritos, puramente todos de tipo religioso, coptos, es la lengua antigua de los faraones, ni más ni menos, con una evolución lógica de casi 3.000 años. 3.000 años, nada más y nada menos. Sí, sí. Es que es curioso porque la lengua egipcia es la única lengua del mundo, o digamos la primera lengua del mundo, que tiene una mayor evolución cronológica. Estamos hablando casi de 4.000 años ininterrumpidos de lengua. Ninguna lengua del mundo tiene esa antigüedad. Uh-huh. Entiendo entonces, Alberto, que los coptos actuales profesan un cristianismo primitivo. Sí, bueno, esto es una cuestión también de tipo doctrinal y teológico, y las grandes disputas cristológicas que hubieron al principio, en el primer milenio sobre todo, y lo que ellos practican efectivamente es una religión que a partir del concilio de Calcedonia, de mitad del siglo V, se denominó como monofisista. Pero estos son temas religiosos dogmáticos, vamos a llamarlo de este modo, y realmente son muy, muy similares en cuanto a concepción ideológica y dogmática al catolicismo. Simplemente la pequeña diferencia se basaría en conceptos como la naturaleza de Cristo, por ejemplo, si es humana y divina al mismo tiempo, o si se subsume la naturaleza humana dentro de divina. Temas de estos muy, muy particulares, pero que lógicamente al escindirse la Iglesia copta primitiva en el siglo V después de Cristo de las iglesias oficiales, especialmente la de Occidente y la de Oriente, lo que ocurre exactamente es que luego, a su vez, paralelamente, igual que pasa con todas las religiones de la ortodoxia, han desarrollado unos propios ritos, una propia liturgia. Por eso a lo mejor nos es extraño ver las representaciones litúrgicas distintas, ¿no?, las que se producen en Occidente. Pero en esencia lo que podemos decir en las concepciones teológicas y dogmáticas son exactamente casi las mismas. Porque, Alberto, doctor Quevedo, ¿en qué momento entonces de la historia los egipcios toman contacto con la religión cristiana? ¿Cómo llegó a Egipto el cristianismo? El cristianismo, bueno, como todos sabemos, a la muerte de Cristo existen una serie de apóstoles que predican la palabra de Jesús, y uno de los territorios, por no decir el que más recibió este influjo a través especialmente de Marcos, fue Egipto. ¿Pero esto por qué? Porque había una comunidad muy, muy importante a nivel cultural, a nivel ideológico, a nivel filosófico, en ese momento del cambio de siglo, el año 50 después de Cristo, que era Alejandría. Alejandría era entonces un auténtico crisol de culturas, de ideas, de filosofía, de tipo griego, de tipo judaico, de tipo también incluso occidental. Ahí se reunía todo. Ahí habían grandes escuelas de pensamiento, escuelas catequéticas como el Didascaleion, etcétera, y fue muy fácil adoptar esos principios que al fin y al cabo eran doctrinales, que también llevaban en estos apóstoles, y entró a formar parte de este magma ideológico, cultural que se fraguaba en la ciudad de Alejandría, y fue precisamente a través también de este centro donde posiblemente irradiaron hasta incluso los primeros evangelios también. Uh-huh. Y fue en el siglo I cuando los primeros cristianos lograron imponerse como religión en Egipto por encima de las otras escuelas espirituales de la época, quiero entender, ¿no? Al menos hasta la invasión islámica en el siglo VII. Sí, bueno, el proceso fue un poquito, digamos, más largo, entre el siglo I, especialmente el siglo II y sobre todo el III.
es cuando se fija realmente el cristianismo en Egipto. Lo que pasa es que todavía no estaba fijado como doctrina oficial. Esto a través de los sucesivos concilios es cuando se va más o menos fijando esta doctrina, y como religión oficial de Estado tampoco lo fue, porque también ellos dependían directamente de la Iglesia de Oriente, aunque fueran independientes, dependían políticamente de Bizancio, digamos, ¿no? Cabe decir que, por ejemplo, el primer cristianismo oficial como religión de Estado se produce en el reino de Armenia, curiosamente, en el año 303, 304 más o menos, cuando a través de San Gregorio se convence al rey Tiberiades III para que sea esa religión oficial. Pero no era en Egipto, en el caso que nos ocupa ahora de los coptos, no llegaba a ser religión oficial, pero todo el país estaba absolutamente cristianizado, podemos decir ya más o menos en los albores del siglo IV después de Cristo. Sí. ¿Un cristianismo ortodoxo? ¿Un cristianismo? ¿Qué tipo de cristianismo? Hablas de esa comunidad bizantina, ¿no? Sí. Se aproxima, yo creo, más, es una tendencia también en la ortodoxia, el cristianismo ortodoxo y el cristianismo también de Occidente romano. Al principio tienen escasas diferencias, de hecho son puramente diferencias dogmáticas. Entonces, en esta fase sí que podemos decir que se aproxima más a un cristianismo ortodoxo, dependiente políticamente de Bizancio, pero con esa característica que he comentado del monofisismo, que siempre de ellos predominaban más sobre todo la figura divina de Cristo sobre la humana, aunque ellos también realmente decían que Cristo asumía sin ningún problema las dos esencias, ¿no? ¿Es cierto, Alberto, que los coptos, los cristianos en Egipto, fueron los primeros en utilizar la cruz como símbolo? Bueno, en eso hay ciertas dudas también. Eso sí. Quizás a lo mejor lo podemos dejar un poco más en el plano teórico, porque también ellos sí que adoptan la cruz como símbolo. Pero ahí sí que existe una cuestión de que a lo mejor la cruz cristiana deriva realmente de la cruz egipcia, de una cruz, lo que se llama, conocemos como la cruz ansata, en forma de ángel, de la vida, que era para los antiguos egipcios, y posiblemente también el símbolo de la cruz se ha adoptado en Egipto, pero precisamente a través de la propia cruz antigua egipcia, que profesaba su propia religión y sus propios dioses, evidentemente, pero es posible que derivara de ahí, sí. En cualquier caso, posiblemente también sean los primeros en adoptar la cruz cristiana, sí. Que no sería nada, que no tiene nada que ver con la cruz, creo que se llama Tao, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. No. Muy bien, Alberto, doctor Quevedo, ¿y cuáles fueron los fundadores del monacato y la regla monacal copta? Sí, eso también es una gran cuestión porque tuvo luego una gran influencia posteriormente en Occidente. Podemos decir que los propios coptos, especialmente cuando la doctrina cristiana ya está fuertemente establecida en el país, los coptos son, vamos a decir, los primeros que producen las comunidades monásticas. En ese momento en todo el mundo cristiano, tanto a nivel individual, que se conoce como el mundo eremítico, como en el mundo cenobítico, el mundo de las colectividades monacales. Y los egipcios coptos, también lo puedo llamar egipcios, evidentemente son los primeros monjes y fundadores de estas comunidades. Y entre ellos, por ejemplo, sobresalen las figuras de Antonio y Pacomio en el siglo IV, dos grandes monjes que impulsaron estas comunidades con sus reglas, e incluso estas reglas posteriormente, especialmente a partir del siglo VIII, IX en Occidente, tuvieron una amplia difusión por todo el mundo cristiano. Incluso, pues como dije antes, se influyeron en monacatos puramente europeos. El más importante sería la regla de Benito, pero también en otros tipos como los franciscanos o dominicos. Las reglas prácticamente son las heredadas del mundo copto y las figuras de Antonio y Pacomio. ¿Es cierto que existe entonces una Biblia copta del siglo IV después de Cristo, Alberto, doctor Quevedo? Sí, efectivamente. Incluso es el primer texto del que tenemos conocimiento a partir del siglo IV, los primeros años 310, 320, encontramos ya una Biblia, especialmente todo la parte del Nuevo Testamento, perfectamente escrita en un copto literario genuino, auténtico. Es el primer texto y es yo creo que a través de la Biblia era una necesidad vital que tenían el poder tener este instrumento en la propia lengua copta, en la propia lengua egipcia.
sobre todo para que esa comunidad creciente cristiana, ya casi totalmente al 100%, pudiera tener acceso ya no solo a escuchar, sino a leer directamente estos textos y no tener que recurrir a otras lenguas como el griego o el siriaco, que evidentemente la población no estaba tan avezada en ese tipo de lecturas. No obstante, ¿cómo nació la escritura copta? ¿Emplearon los coptos el mismo tipo de escritura que los antiguos egipcios? Pues no, aquí es donde hay otra, la fisura, ¿no?, entre lo que es lengua y escritura, así como la lengua sí que realmente fue la misma, ¿no? Como hemos comentado, es la que se hablaba en el Valle del Nilo, la que hablaban los propios egipcios, los propios coptos. A nivel de escritura, hemos diferenciado, antes hemos hablado de una serie de fases en la lengua egipcia que no se corresponden realmente tampoco con el nivel escrituario. Más o menos la lengua del egipcio medio, el egipcio clásico, se correspondería con esa escritura que hemos visto muchas veces y conocemos, que son los jeroglíficos egipcios. Sí. Los jeroglíficos egipcios se mantuvieron hasta el final de la época egipcia. En la época griega también hay grandes templos escritos en egipcio de tradición, que se llama, con jeroglíficos, pero esa lengua fue evolucionando, se fue haciendo esa escritura, se fue haciendo mucho más cursiva. El neoegipcio, esa lengua que hemos comentado que era del Reino Nuevo, se empieza a escribir ya con un tipo de escritura que se conoce con el nombre de hierático, que son jeroglíficos pero mucho más cursivos. Y la lengua demótica corresponde con otro nivel de escritura, que es el demótico. Es una lengua muchísimo más cursiva aún que el hierático, y en donde ya no reconocemos los antiguos jeroglíficos. Uh-huh. El problema con el que se enfrentaron los coptos, evidentemente, que tenía un profundo componente de tipo cristiano, en principio, y a la hora de traducir los textos religiosos, especialmente los textos bíblicos, ellos ya vieron el problema y dijeron que se encontraron con que si los tenían que reflejar en escritura demótica, esa escritura tan cursiva, o en escritura jeroglífica, la gente tampoco entendería nada, porque son lenguas que para tener acceso a ellas hace falta una preparación muy especial. Son lenguas de tipo ideográfico, pictográfico y silábicas, es una mezcla de los dos, ¿no? Y ellos tenían la experiencia ya de los griegos que habían estado allí, conocían bien el griego, y lo que hicieron fue adoptar simplemente el sistema gráfico griego, que es el que tenían a mano, ni más ni menos. Ellos vieron que era una manera muy fácil de poder la propia lengua egipcia escribirla en letras griegas. Como sabemos, una escritura absolutamente alfabética, ya no es ni silábica ni es pictográfica, y con eso sí, fácil aprendizaje de una serie de 31 signos, que fueron los que se establecieron al final, pues el pueblo podría sin ningún problema acceder a la lectura de estos textos. Por lo tanto, podemos considerar que la escritura copta supone una ruptura completa con las tres escrituras anteriores, tanto por su origen como por su esencia. Entonces ya esta poderosa influencia de la cultura griega que estaba dominando en ese momento en Egipto, pues fue la que se adoptó en su sistema escrituario para poder ellos reflejar sus textos coptos. O sea, ellos adoptaron la gráfica griega, entonces. Correcto. 31 signos. Sí, pero quiero claro, entender. Se encontraron con un problema crucial también, sí, porque la lengua griega no tiene que ver nada con la lengua egipcia. Son dos tipos de lenguas de origen distinto, aunque teóricamente el sustrato indoeuropeo está común en las dos, pero a nivel fonético, los griegos, con sus 24 fonemas, que representan 24 letras, representan efectivamente la fonética propia de la lengua griega, pero solo le valían a los coptos 24 signos de los griegos, incluyendo 7 vocales, para poder reflejar lo que es la lengua egipcia. Pero habían 7 sonidos que no tenían correspondencia con los fonemas griegos. Entonces se preguntaron, ¿y qué hacemos? Ese fue un problema. Sí. Pero se resolvió también, Cogieron y adoptaron una serie de signos que procedían de esa escritura demótica del final que hemos dicho, sí, y los estilizaron adoptándolos al ductus propio de la escritura griega. Con lo que hicieron es incorporar 7 signos más, 7 grafemas más a este alfabeto, que reproducían entonces ya completamente todos los sonidos de la lengua egipcia. O sea, serían 24
signos propios, griegos, más 7 vocales, ¿no? 24 signos en los que están incorporados ya 7 vocales ya incorporados. 24 fonemas más 7 vocales incorporadas y después 6 o 7 signos más de la escritura demótica. 6 o 7 según los dialectos, sí. Vamos, el saíri. Y ese sería un poquito el alfabeto copto. El alfabeto copto. Correcto, estaría formado por 31 signos, 31 grafemas, que reflejan exactamente todos los sonidos propios de la lengua egipcia. Quiero entender, Alberto, entonces que estos textos influyeron en la cábala judía, en la judaica, perdón, el sufismo islámico y el cristianismo cátaro y templario, entonces. Sí, también tuvieron una gran influencia porque fueron unos textos referenciales muy, muy importantes. La literatura copta no solo se dedicó a copiar los textos puramente cristianos, especialmente bíblicos, sino que también hubo una gran literatura, especialmente de creación original, de creación propia, en literatura teológica de grandes autores coptos como Sinute o como Besa, pero aparte también en copto se escribieron textos de dos grandes corrientes de pensamiento cristiano de carácter filosófico, como fue en primer lugar el gnosticismo y en segundo lugar el maniqueísmo. El maniqueísmo, de hecho, lo que estaban haciendo era los sucesores de Mani, que se establecieron en Egipto, hablar de la filosofía de Mani, que por supuesto sabemos que no era Egipto, era persa, pero esta gran influencia de contenido filosófico cristiano, evidentemente luego influyó mucho en la cábala, influyó también mucho en la rama sufí de los musulmanes y por supuesto en la época también de los templarios. Fueron textos muy referenciales, especialmente los que provenían de parte de los gnósticos. Entonces, si tuviera que quedarme con alguna Biblia, ¿tú me aconsejarías una Biblia griega, una Biblia hebrea? ¿Qué Biblia me aconsejarías que desde luego no hayan esos cambios, esas dobleces, verdad? Depende. Para el Nuevo Testamento te recomendaría la griega, evidentemente, porque escribió en griego. Y el problema es con el Antiguo Testamento. Yo con el Antiguo Testamento, fíjate, también te recomendaría la griega, la Septuaginta, que es la que... Sí. Porque curiosamente la Septuaginta también se tradujo del hebreo y en Egipto se tradujo en época tolemaica, en el siglo III, a partir del siglo III antes de Cristo, y recoge directamente la tradición que había hebrea en ese momento en el Templo de Jerusalén, traducida al griego. Son el primer testimonio, digamos, más directo que hay o más original que se puede hacer, porque luego el texto hebreo se pierde y a partir del siglo I después de Cristo se elabora otro texto, digamos, del Antiguo Testamento en hebreo, que es el texto masorético, pero que ya tenía una disfunción en el tiempo, es una reconstrucción textual prácticamente el texto hebreo. Por eso luego hay tanta diferencia entre lo que es una Biblia griega de la Septuaginta, por ejemplo, con una Biblia latina que estableció creó San Jerónimo en el siglo V, pero que se basó más en el texto hebreo masorético del siglo I después de Cristo que en el texto de la Septuaginta. Y por eso yo me quedaría como más fiel con la traducción griega de la Biblia en el caso del Antiguo Testamento. La Biblia Exuaginta. Septuaginta. Septuaginta. Sí, Septuaginta o Biblia de los 70, porque se pensaba que fueron 70 los redactores que establecieron esta traducción del griego. Cabe decir que los coptos, cuando antes hemos aludido, Pedro, a la Biblia que establecieron ya en el siglo IV, se basaron fundamentalmente también en la Septuaginta. Por lo tanto, también recomendaría la Biblia copta también, porque deriva directamente de la Biblia griega de los 70. Claro, pero para poder leer bien esa Biblia tendríamos que aprender copto, ¿verdad? Sí, habría que aprender copto. O griego, ¿no? Para poderla entender correctamente, porque ha llegado, entiendo yo, que un poco tergiversada, ¿no? Con esos cambios, lo digo por las formas, los modismos, las perífrasis, los cambios, ¿no? Fonéticos que se han podido llegar a entender por una cosa que por otra, ¿no? Sí, efectivamente. Pasa que también para acceder a la lectura copta, sabiendo a lo mejor algo, el copto, claro, traduce directamente del griego, ¿no? Especialmente estos primeros textos bíblicos.
Y aparte de tener su componente puramente egipcio en la traducción, también existe una gran influencia griega, sobre todo ya a nivel léxico, sobre todo a nivel de muchos verbos, muchos sustantivos, y también incluso a nivel sintáctico. A veces vemos reflejado también la propia sintaxis griega en la primera literatura copta de tipo bíblico. ¿Porque se repiten los mismos géneros literarios egipcios en la literatura copta? Sí. No, no tiene... No se repiten. No, el problema es que la literatura copta básicamente casi un 100%, 99% es de contenido religioso. Todos son, como he dicho, pues, los primeros textos de traducción bíblica, los textos monásticos a los que hemos aludido antes también, textos pastorales, sermones, homilías, panegíricos, etcétera, textos litúrgicos y una literatura hímnica también, pero siempre vinculada a la religión. Y luego existe una pequeña, pero muy poquita, literatura de textos cotidianos, administrativos, cartas, documentos legales, textos médicos, pero esto es una ínfima parte. La literatura egipcia, sin embargo, era de otro tipo, era básicamente una literatura narrativa también, de cuentos, de himnos, pero había una literatura religiosa también, propiamente de la religión egipcia. Pero los contenidos y los géneros efectivamente son distintos, aunque a pesar de que hemos comentado emplean la misma lengua, pero los fines literarios son distintos. ¿Destacarías algún texto copto aparte de ese tema espiritual que comentabas? Yo, para mí, tengo cierta predilección por los textos gnósticos, ¿no? Por el tipo de literatura, porque además es original la literatura copta, es original de Egipto. Gnóstico significa sabiduría, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. ¿No? El término gnosticismo significa sabiduría, porque los que accedían a este cristianismo gnóstico era gente, digamos, que estaba más preparada, que el cristiano normal. Tenía que tener acceso a una serie de condiciones para poder integrarse dentro de este conocimiento, de esta sabiduría. Y este movimiento espiritual, como digo, está basado en la gnosis. La gnosis, el término griego, que es conocimiento, algo superior a la fe y reservado simplemente a esta élite, a esta... Alberto, un tesoro, creo que así lo podríamos clasificar, ¿no? Es el Códice Nag Hammadi, realizado en un monasterio copto en el siglo IV. Dos campesinos egipcios lo hallaron en 1945. Son unos 45 textos religiosos cristianos, como tú sabes, sermones, homilías, exégesis, incluidos evangelios apócrifos, que a la Iglesia no les ha hecho mucho caso, a lo mejor por puros intereses. ¿Qué vamos a cambiar ahora, no? Después de tantos años, ¿no? Tantos siglos. Algunos de ellos también son gnósticos, ¿no? Sí. Podemos decir que verdaderamente hay fundamento detrás de ese tesoro, de ese códice del Nag Hammadi. Sí, realmente sí. El códice, realmente, o biblioteca de Nag Hammadi, que es como se conoce entre los coptistas, en realidad son 13 volúmenes, 13 códices, que tras una serie de peripecias al final se lograron traducir muy tardíamente después de su descubrimiento. Su descubrimiento fue en el año 1945, pero hasta los años 70 del siglo pasado no llegaron a traducirse por entero todos. Realmente sí que es un tema tabú para la Iglesia, porque muchos de los textos que pertenecen a esta gran biblioteca son de contenido gnóstico, y muchos de ellos son evangelios. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese primer momento de establecimiento del dogma, de la doctrina cristiana, coexistían no solo los evangelios clásicos 4 que nos han llegado hasta nosotros, los 3 sinópticos más el de Juan, sino que había muchos evangelios, corrían muchísimos evangelios de muchas tendencias, de muchas ideologías, y especialmente dentro de los gnósticos tenían predilección también por una serie de evangelios. Y quiero destacar, por ejemplo, incluso una de mis obras preferidas dentro del gnosticismo sería el Evangelio de Tomás. Este evangelio se supone además que fue redactado incluso en griego, lógicamente, incluso previo en el tiempo a los evangelios de Mateo y de Marcos. Por lo tanto, estaríamos ante la primera doctrina fijada en un evangelio en el cristianismo, y proviene directamente de esta gran colección de Nag Hammadi.
O sea que el Evangelio de Tomás sería de tu predilección, sería uno Sí. de los primeros, y Sí. Marcos y Sí, sí. Mateo a lo mejor se fundamentaron en ellos. Sí, O exactamente. sea, Marcos y Mateo leyeron el Evangelio de Tomás. Correcto, sí, sí. Digamos que también es muy dudoso que los evangelios de Marcos y Mateo escribieran estos personajes, porque es una tradición oral que se fue reproduciendo durante las primeras décadas después de la muerte de Cristo, y su instalación escrituaria y su fijación data seguramente del siglo II, ya pasaron ya transcurrido una serie de años. Entonces, esos años que existían estas corrientes de pensamiento cristianas, seguramente la primera tradición fue la de Tomás, que incluso Mateo recoge muchos capítulos o muchas parábolas y muchos hechos de Jesús están basados en Tomás, evidentemente, son a veces hasta puramente calcos. El problema es que luego, a la hora de fijar, digamos, lo que son los evangelios o todos los libros del Nuevo Testamento, la Iglesia oficial tomó los que más le interesaban también para revalorizar o potenciar la figura de Jesús, y algunos que no tenían en consideración ciertos preceptos o ciertas cosas que no interesaban, pues fueron desechados y fueron tachados de apócrifos. Apócrifos no en el sentido de no saber quién lo había escrito, sino puramente no reconocidos por la Iglesia. No reconocidos. Efectivamente. Hay tantos ahí de evangelios no reconocidos por la Iglesia. Muchísimo, sí. No sé qué es lo que ha movido a la Iglesia a no sacarlos a la luz, ¿verdad? Porque al fin y al cabo todo esto al final sale, ¿no? Y Claro, todo esto sale, también con el famoso Evangelio de María. Sí, claro, María Magdalena y compañía. Efectivamente, sí. Claro. Antes creo que lo hablabas, Alberto, doctor Quevedo, hablabas del concilio de Calcedonia del siglo V, donde se establecía que Jesús fue hombre y Dios a la vez, ¿no? Efectivamente. Pero la visión que existe de Jesús desde la óptica del cristianismo copto, ¿es esa? ¿Es la misma que el cristianismo católico romano o no? La visión cristológica, sí, prácticamente es la misma. Sí, aparte es la misma. Aparte simplemente del matiz puramente relativo a la naturaleza de Cristo, puramente la esencia es la misma, y también se adopta efectivamente el dogma de la Santísima Trinidad, y lo demás, la visión cristológica es puramente la misma, sí. De esos evangelios que estábamos hablando, un pequeño paréntesis que me he quedado con la duda, ¿no? ¿Existe un evangelio gnóstico ignoto que contradice la biografía canónica de Jesús, no? Sí, hay algunos que reflejan, no solo uno, hay incluso hasta un par de ellos también, ¿no? Incluso también calificados de apócrifos, ¿no?, por la Iglesia Católica, que narran hechos de la biografía de Jesús que efectivamente no están en los evangelios tradicionales. Y bueno, podría poner incluso una acepción, un análisis más detenido de este tipo de evangelios gnósticos, pues evidentemente podría en duda muchos de los sucesos que pasaron en la vida de Jesús, claro. Por eso no son reconocidos, para no, digamos, desvirtuar la versión oficial que se da sobre Jesús, claro. Creo que hay, Alberto, el libro quinto de los Anales del historiador romano Tácito, que tiene unas páginas sospechosamente desaparecidas, sobre todo las que hacen referencia a la crucifixión, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Existe actualmente un papa copto? Sí, existe. La Iglesia copta evidentemente ha tenido papas, porque es una iglesia que se considera autónoma, se considera autocéfala, es decir, que tiene su propia cabeza espiritual, y como otras religiones también orientales, antes hemos mencionado también la Iglesia armenia, también tiene su propio papa, ¿no? Son papas que no están ni con Oriente ni con Occidente, ni con Bizancio, con la Iglesia de Oriente y con la Iglesia de Roma. Son autónomos y mantienen su propia jerarquía eclesiástica y rinden, evidentemente, toda su pleitesía, ¿no?, al Papa actual. Sí. No obstante, doctor Quevedo, Alberto, hay cosas que de verdad no se entienden, ¿no? Porque si resulta que los coptos son esas lenguas tan antiguas, tan arcaicas, ¿no? Lenguas que se han utilizado para transcribir textos que nos han interesado hoy, que ha interesado a la propia Iglesia Católica, que de ese alfabeto se pasó al griego, del griego al hebreo, o sea que nuestra religión de hoy, la cristiana, la crística, está basada en textos coptos, en textos griegos. Claro. No acabo de entender por qué tenemos otro papa que no sea un papa copto. Tendríamos que tener un papa copto, ¿no? Si nos mantenemos fieles a una tradición. Claro. No se acaba de entender. ¿Cómo se explica eso? Entonces la religión cristiana hizo, con perdón y un paréntesis muy grande, ¿no?, para todos los que nos estén escuchando,
hizo de su capa un ensayo. O sea, cogió lo que quiso en su momento y desvirtuó lo que no interesaba, ¿no? Efectivamente, tú lo has dicho. Se cogieron, yo creo, desde un punto de vista personal, por supuesto, esta opinión mía, cogieron los elementos religioso-políticos que más convenían para poder, a partir de ahí, establecer una dominación sobre los territorios que estaban cristianizados. Es el caso pues de la dualidad entre Oriente y Occidente, muy clara, ¿no? Se coge exactamente lo que más interesaba para en ese momento, a través de la religión, también el poder divino ser igual al poder terrenal, ¿no? Y estas, vamos a llamar, religiones marginales que no interesaban tanto, especialmente en la zona de Oriente, fueron desechadas. Incluso Calcedonia es un punto que lo demuestra claramente. Todos estos centros de poder que habían ya no solo en Egipto, sino incluso también en Siria, en Etiopía, fueron apartados de la doctrina imperante que triunfó, por una cuestión que he comentado, que era un pequeño matiz simplemente acerca de la naturaleza de Cristo, pero en el fondo lo que estaba ocultando realmente era una guerra política de dominación. Al final, como sabemos, triunfó Roma, triunfó Occidente prácticamente en toda la cristiandad universal, pero por esta condición política más que religiosa. Uh-huh. Antes hablábamos de Bizancio, hablamos de también el cristianismo ortodoxo, que creo que no tiene papa, el cristianismo ortodoxo, pero que tiene como un líder espiritual, ¿no? Sí, efectivamente, es lo que ellos denominan así un líder espiritual, que es el que manda sobre todas las iglesias ortodoxas, que a su vez también tienen sus cabezas espirituales también, que son las que mandan en esas iglesias. La estructura jerárquica de la, digamos, de la parte del cristianismo ortodoxo es muy distinta, se entiende de manera distinta a la occidental, ¿sí? Tú ves, entiendo yo que no solamente habrás leído la Biblia copta, la Biblia luego cómo estaba traducida al griego, cómo ha estado traducida al hebreo, ¿no? Sí, sí. Y cómo ha estado traducida al castellano. ¿No tienes un mar de dudas en la cabeza, sí, Alberto, con tanta traducción? ¿Han sido fieles las traducciones a lo primigenio, a lo...? No, se observa incluso cuando coges una Biblia traducida en lengua occidental, en castellano, incluso francés, catalán, se observan, claro, evidentemente grandes diferencias con lo que es una Biblia de tipo griego, de tipo hebreo, ¿no? Porque están basadas en un texto latino de San Jerónimo, y San Jerónimo a su vez vio, como he comentado antes, del texto hebreo, pero no del auténtico, sino del masorético, del texto del siglo I después de Cristo. Por tanto, además, en muchos pasajes, además muy, muy palmario, especialmente en pasajes del Antiguo Testamento, hay diferencias, pero abismales, ¿no? A veces incluso de significado, de concepto, de situaciones, de todo, ¿no? O sea, no existe una Biblia única, existen muchísimas Biblias. Cada una con su interpretación. Cada uno con su interpretación. Libros que hay en unas Biblias y en otras no también. O sea, no existe una Biblia uniforme. La Biblia que está aceptada en Occidente, efectivamente, es la que tiene la bendición de Roma, ¿no? Pero esta es la que deriva de San Jerónimo, que quizás es la menos auténtica, claro. Claro. Bueno, espero que no pase con Jesús lo mismo que pasó con Colón, que al final cada uno se atribuye su nacimiento, los catalanes, los gallegos. Bueno, al final no sabes de dónde viene, ¿no? De dónde viene. Bueno, exactamente. Bueno, pues doctor Alberto Jesús Quevedo, doctor en Egiptología y Estudios Coptos, profesor de lengua egipcia y copta del Máster Oficial de Egiptología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Quiero agradecerte verdaderamente, efusivamente, tu presencia en tu programa. No habíamos hablado nunca de esta lengua, ¿verdad? Nos ha interesado muchísimo y posiblemente podamos seguir hablando muchísimo más de ella. A lo mejor hasta nos podías dar algún tipo de lástima, que nos falta imagen en la radio, ¿no? Pero claro, si no, nos podías dar algún tipo de máster, entre comillas, de este máster que estás, el máster oficial de egiptología que haces en la Universidad Autónoma de Barcelona, claro, pero sí. En concreto a lo que es esta lengua, ¿no? Sí, porque eso efectivamente es muy visual, ¿no? Entonces cuando vemos un texto y vemos esas letras, esa caligrafía y el significado propio de los textos, es cuando realmente se tiene un conocimiento real y accesible a esa lengua, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para una ocasión en que podamos en la radio poder emitir esas imágenes y con gusto acudir otra vez a estar entre vosotros. Y realmente, Pedro, para mí ha sido un placer también poder hablar modestamente de mis conocimientos sobre el mundo copto. Está muy
muy bien, lo hemos disfrutado mucho. Doctor José Alberto Jesús Quevedo, como digo, nuestro invitado es el máximo especialista español en lengua copta, está al frente del único máster universitario de egiptología y estudios coptos en la Universidad Autónoma de Barcelona, traduce textos originales coptos nunca antes publicados para la Biblioteca de Autores Cristianos. Don Alberto, amigo, a partir de hoy ya así te considero, permíteme. Sí, por supuesto. Gracias por estar en esta tu casa, vuelve cuando tú quieras. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.